Buenos días, agradecer la presencia vuestra. 3 apuntes en una rueda de prensa que pensamos que es importante por su contenido. 2 de ellos es para dar una respuesta y una valoración a las declaraciones del presidente supuestamente de todos los ciudadanos melillenses, y una en referencia a un acto institucional que creo que no podemos callar. Y es a este acto institucional donde el Día de Todos los Santos las 3 autoridades pues rinden homenaje a los muertos por España con una misa. Esto es gravísimo y esto no se puede cristianizar conceptos tan importantes y tan nobles como España y la patria. O dicho de otra forma, es que no hay musulmanes que dieron su vida por la patria de España. Es más grave. Todavía hay musulmanes que dieron su vida y muchos que quedaron minusválidos o con lesiones y que tienen una pensión ridícula. Y nadie se acuerda de ello, ni tan siquiera este día. Por lo tanto, yo creo que lo lógico y lo razonable es que la Comandancia General no se preste, la Presidencia no haga esto y, por supuesto, el representante de Moncloa tampoco. Salvo que sea un acto ecuménico donde intervengan todas las confesiones, porque, vuelvo a repetir, patria y España no es sinónimo de cristiandad, sino de diversidad, por el sentimiento noble de unidad de España, independientemente de la confesión que profese cada cual. Por lo tanto, desde CPM vamos a formular una carta a través de la vicepresidenta segunda de la mesa de queja a estos 3 organismos para que no se repita. Segunda cuestión. El presidente ayer compareció hablando de inmigrantes y de gran superficie. Y claro, uno no puede callar cuando modestamente tenemos una memoria histórica que nos permite recordar algunas cosas al presidente de la ciudad y que obviamente cuando se los cuenta a unos profesionales del medio que no tienen esa memoria histórica o no tienen esos antecedentes, pues pueden contarle un rosario de mentiras, como dijo ayer. Por ejemplo, dijo, la gran superficie es una evidencia, la gran mentira. Es una evidencia gracias a su acción política, y una acción política que obviamente nosotros pedimos que fuera investigada y que está llena de irregularidades. Dijo, no podemos ir en contra de la realidad. No, usted no ha ido en contra de la realidad, usted ha creado esa realidad con una acción política, una serie de rosarios de acuerdos políticos en Consejo de Gobierno y de decisión, donde dejan al descubierto totalmente una acción irregular. Pero en política, igual que en muchas cosas de la vida, las cosas hay que contarlas con una claridad que el ciudadano pueda entender, sin apartarse de la realidad, cosa que el presidente hábilmente hace lo contrario. Por ejemplo, dice, esos terrenos de la frontera, como si él no supiera que son los terrenos de Valenzuela, tan polémico en su adjudicación, porque fueron terrenos que dio defensa para el pueblo de Melilla para viviendas y terminaron para un señor que está en la cárcel y no sé quién hay detrás, el grupo holandés y el señor Pujol, y está en la cárcel. Pero es que además en esa adjudicación que fue tan polémica hubo una plusvalía de 2.100 millones de pesetas por la acción política. Me explico. Fue el presidente actual quien en negociación por un procedimiento negociado sin publicidad adjudicó a Nueva Melilla esos terrenos por 350 millones, allá en los años 1998. Pero curiosamente, en el 2001 se venden por 12 millones de euros más. ¿A quién? A Treforca. ¿Cuánto de plusvalía? 2.100 millones. ¿Por qué? Porque estos lo venden con la promesa de licencia de gran superficie. Y curiosamente, por silencio administrativo, se le otorga la licencia en la gran superficie. Un silencio administrativo que, como somos una ciudad tan grande, porque tenemos cientos y cientos de kilómetros, cientos de despachos y de políticos, pues se han perdido los papeles y entonces hay un silencio administrativo, que yo creo que fue no solo provocado, sino creado, para que esa licencia de gran superficie empezara a vertebrar o estructurar todo un negocio de plusvalía lejos del interés del pueblo de Melilla. Por lo tanto, no se nos venda que es una realidad impuesta de Europa, no. Es una realidad que se vertebró en un despacho de acción política y el responsable máximo es el señor Imbroda.
Pero además, para explicarlo en castellano o en claridad de tarifa plana, permítame la expresión. ¿Por qué, si los melillenses merecen una gran superficie, tenían que ser en unos terrenos que Defensa dieron a los melillenses para vivienda? Y en unos terrenos donde unos señores ganaron 2.100 millones de pesetas por el silencio administrativo. ¿Por qué hay? Obviamente esto tendrán que explicarlo. Y nosotros obviamente rescatamos esa crítica que ya se hizo en su momento y que ya dijimos que en algún sitio debe ser investigado. Y lo digo hasta tal punto porque el señor Marín, portavoz del Consejo de Gobierno, sacó unas declaraciones en el 2014 donde dijo: no se va a aprobar una gran superficie si no es con el apoyo de todos los partidos políticos. Fíjese que hasta ellos no se atrevían. Y 2 años después, pues lo aprobaron ellos en Consejo de Gobierno sin tener en cuenta para nada las sugerencias o las críticas de esta oposición. Segunda cuestión, en referencia a los MENA, frontera y migración. El señor presidente comparece y dice 2 frases haciendo apología a la defensa de los melillenses para que la ciudad no se llene de inmigración. Dice: para que esto no se llene de inmigrantes. Y lo repite 2 veces. Claro, el que lo escucha parece que es el mayor defensor de esta política, cuando en realidad lo que está haciendo con los MENA es ni defender la dignidad y los acuerdos internacionales de protección de la infancia de los MENA, ni al pueblo de Melilla, que obviamente no queremos esa competencia. Se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y el grupo Coalición por Melilla va a poner encima de la mesa la semana que viene a los grupos de la oposición para que se retraten en la iniciativa que vamos a llevar al Congreso de los Diputados para que el asunto de los MENA se rescate por parte del Gobierno, porque nunca debería ser competencia de la ciudad autónoma. Es más, el artículo 27 del Estatuto venía a reflejar o a expresar que la competencia en materia de bienestar social o de políticas sociales eran fruto de las políticas que generaban la necesidad del territorio autonómico, en este caso Melilla, no de otro territorio como es la frontera, obviamente, porque lo ha dicho hasta el propio consejero y sabemos cuál es la fuente de este problema, que vuelvo a repetir, lo estamos haciendo muy mal, de forma muy perjudicial para los menores y para el pueblo de Melilla. Y un problema que está cuantificado en más de 10 millones de euros de gastos anuales, de los cuales solo 4 millones vienen del Estado. Nosotros pensamos que estas competencias deben ser devueltas con urgencia, o mejor dicho, rescatadas con urgencia en el Congreso de los Diputados, y esperemos que el Partido Socialista y Ciudadanos digan si están de acuerdo o no, porque el Partido Popular ya ha dicho que no está de acuerdo. Curiosamente, hace 4 años estaban de acuerdo con la mitad de los niños que había en Melilla, 200 y algo, cuando el señor Imbroda, os dije la semana pasada, sus declaraciones en prensa, en la cual decían que no se pueden devolver esas competencias, ¿no? Pues no solo se pueden devolver, sino que además son lógicas y razonables, porque son competencias que deben ser defendidas desde el compromiso con los tratados internacionales y desde la capacidad que tenga el Estado para negociar algo que trasciende de nuestro territorio y de nuestras competencias. Obviamente, esperemos de que Ciudadanos y el Partido Socialista, que son importantes en que apoyen esta iniciativa de rescate de los MENAs, pueda apoyarla en el Congreso de los Diputados y así obligar al Gobierno de la Nación a que se tome esa medida. ¿Alguna